estas memorias que perduran, estamos dedicando tiempo a recoger historias y anécdotas de Zarco, con protagonistas que en aquel tiempo, hace 50, 60 años atrás, han vivido en esta zona y han sido testigos del crecimiento que ha habido en esta zona. Pero de lo que se trata es de recordar, por ejemplo, la infancia, recordar el Club Bismarck, la fiesta de la Virgen de la Merced, en fin, actividades que en ese tiempo, diríamos, eran de común acuerdo para los jóvenes de la época. En esta ocasión, nuestra entrevistada es la profesora María García Crespo, con quien estaremos recordando algunos hechos de aquella época que nos permitan precisamente recoger semblanzas de vida paralelo a las actividades que se desarrollaban en Zarco. María, quiero darte la cordial bienvenida al programa. Tu saludo al público que verá este programa Memorias que Perduran. Muchas gracias por esta oportunidad de poder expresar mis vivencias de la zona donde he vivido prácticamente desde que tenía 1 año. Muy agradecida y voy a relatar entonces todo. ¿Vives en Zarco a partir del 1er año? Sí, vivo ahí a partir del 53. Del 53. Sí. Bueno, mi familia, a mi padre, don Juan de la Cruz García, a mi mami, doña Filomena Crespo, ellos habían estado en su juventud sirviendo a los hacendados en la zona de Vinto. Y fue ahí donde se conocieron, formaron pareja, formaron familia y luego decidieron emigrar, pues ya llegaban los hijos, vivían en Tiquipaya, luego en la zona de Calacala, y es así que la mayor parte del tiempo vivieron en Calacala antes de que nos vayamos a Zarco. De modo que tú naciste en Calacala. En Calacala, sí. Entonces la razón por la cual se fueron a la zona de Zarco es que siempre vivieron en alquiler. Y para ese entonces mi mamá servía todavía a la señora hacendada Modesta Quiroga. Algunos días de la semana la asistía. Ella ya estaba muy ancianita y ella tenía en la zona de Zarco sus lotes. Y encargó a sus sobrinos que como recompensa a los servicios que le dio mi mamá, a su lealtad y todo ello, entonces dijo, le van a dar una porción de tierra. Entonces le dieron más o menos algo más de 800 metros. Y ahí ya estaban construyendo unos 2 ambientes. Y en Calacala, como éramos varios hermanos, la dueña de casa tuvo, es decir, que pensaba que por estar mi mamá o mis padres viviendo en su casa más, ya cerca de 10 años, que podía haber algún trámite donde podían apoderarse por la cantidad de hijos y por el tiempo de años que vivieron ahí. Entonces insistió a que desocupen. Entonces, ante esa insistencia, tuvimos que trasladarnos a Zarco, acomodarnos como se podía, y esa es la forma en que llegamos a esa zona. ¿Qué recuerdos de la infancia tienes, María, de Zarco? Bueno, entonces, como viví desde mi 1er año, y prácticamente la última hija nació allá, que es mi hermana Mary, realmente era una infancia muy hermosa, pues había una libertad de salir con los hermanos, con los vecinos, de disfrutar de los juegos en la calle, luego el poder disfrutar de la naturaleza, jugábamos subiendo a los árboles, a los pinos, a los molles, y en la época de lluvia, cuando llegaba agua a nuestro río, a la torrentera de Pintumayo, y aclaraba el agua, íbamos y hacíamos atajos con ramas, piedras, entonces ahí formábamos nuestra piscina natural. Disfrutamos mucho del agua del río.
Y lo otro que disfrutamos, y yo recuerdo bien, fue el poder servirnos las frutas. Las frutas producían sin necesidad de fumigarlas, naturalmente, y más que todavía en mi huerto, duraznos y manzanas. Al punto de que nosotros elegíamos de qué árbol íbamos a comer, cuáles eran los más deliciosos. Entonces, en ese sentido, disfrutamos muchísimo la niñez. ¿Y recuerdas los juegos de la calle? Oh, sí, jugábamos en la calle, nos reuníamos a partir de las 5 o 6 de la tarde con las vecinas, los vecinos, y jugábamos pesca, los chicos jugaban a los trompos, y bueno, y los otros juegos de ese entonces, ¿no? A los trompos, a las cachinas, y bueno, las chicas a veces jugábamos a los chubis. Entonces fue muy bonita esa infancia. ¿Y la escuela? Ya llegada la época de la escuela, la mayor parte de los niños de la zona asistíamos a las escuelas que están ahora cerca de la plazuela Barba de Padilla, en la Baptista Reza, que bueno, era diferenciado, había para las niñas y para los chicos, turno mañana, tarde. Y como en ese entonces todavía no llegaba el transporte, íbamos a pie, por lo que ahora es la Tadeo Ainque. Y recuerdo bien en la Tadeo Ainque un árbol hermoso de eucalipto que llamábamos ¿dónde te encontraste o dónde estaba? Ya estaba por el eucalipto grueso, decíamos, era una referencia, muy lindo el eucalipto. Y entonces seguíamos la Tadeo Ainque y luego ya llegábamos a un pasaje que ahora se llama el pasaje zoológico. Si no había mucha agua en el río, entonces cruzábamos pisando las piedritas y salíamos a la zona donde estaba el zoológico. ¿No había el puente Cobija? No había. Llegábamos al zoológico, luego unas cuadras y ya llegábamos a la escuela. En caso de que el río estaba lleno de agua, tocaba ir por el puente de Calacala. Había que darse la vuelta. Entonces esa fue la forma en que fuimos los primeros años a la escuela. Ya posteriormente, cuando yo estaba en tercero de primaria, fue que apareció la línea 4 con su parada en Villa Granado. Entonces ya ahí tomábamos esa movilidad y otros seguían yendo a pie. Esa fue la forma en que fuimos. Para el colegio ya había más movilidades. Ya podíamos tener más comodidad. ¿Ya qué colegio fuiste, María? Yo estudié en la primaria en la escuela Mariano Baptista y secundaria en el Liceo Elena Arce. Elena Arce. Y el Elena Arce. Ahí puse todos los... ¿Qué recuerdos quedan de la escuela y del colegio? De la escuela, recuerdo bien más que todo mi profesora de primer grado, que era muy amable. Y claro, yo había entrado a primero con 6 años y medio, pues controlaban mucho, donde decía 6 años cumplidos. Como yo cumplí en agosto, no pude entrar más antes. Y claro, tenía tal vez por el medio año de ventaja. Me acuerdo bien el primer día de clases, hagan puntitos, rayitas, y bueno, para mí era fácil. Ya, directo le mostraba a la profesora y me mira y me dice, qué bien, terminaste tú la primera. Creo que vas a ser la mejor alumna, me dijo. Y así no me acuerdo de esa parte de la profesora de primaria. Y ya luego fui pasando los grados y ya para tercero, cuarto y quinto tuve una sola profesora muy buena. Y ya en quinto dijeron, hay una opción de dar un examen para saltar un curso. Y como yo había entrado medio año después, entonces me animé, me preparé, di el examen, de ahí que no hice sexto de primaria, pasé directo primero de secundaria. Eso es lo recuerdo de primaria. Ya en secundaria, en el Elena Arce, bueno, los profesores diferentes, ¿no? Estrictos, y me fui adaptando muy bien. Y me fue bien, me dedicaba, si bien en casa no teníamos una biblioteca, lo necesario, yo siempre me fui dedicando por lo menos a lo que tenía mis textos,
y trataba de dar satisfacción a mi mamá más que todo, porque fue gracias a ella que nos impulsó a terminar la primaria. Un caso importante era que en la zona muchos padres de familia, especialmente los papás, decían que la mujer, que las niñas, era suficiente con que terminen la primaria. Porque luego iban a ser solo amas de casa. En cambio, mi mamá dijo, no, van a seguir estudiando. Ella trabajaba en una pequeña venta, seguía lavando ropa y nos impulsó, y fue que los últimos 4 hermanos salimos bachilleres. Bueno, más que todo las 3 mujeres, las últimas, Juana se llama la que es mayor que yo, y Mary, la que es menor, logramos el bachillerato y pudimos acceder a otro estudio más. En tu caso fuiste a la normal. A la normal católica, sí. ¿Y cómo es que decidiste estudiar para ser profesor? Ese sí fue un caso muy interesante, porque generalmente uno dice, no, todavía no me doy cuenta que me gusta. Y fue en el colegio, ya estando en los últimos años, dicen, no entiendo esto de matemáticas, dicen, ¿no? A ver quién explica. Entonces pasó a explicar una compañera. Le miré nada más, dije, no se entiende lo que explica. Yo voy a explicar, dije. Salí y me entendieron. De ese modo, dije yo, ahí fue que me nació esa idea, y también la materia de matemática. Esa fue la razón por la que decidí entrar a la normal. Pero el asunto es que ahí hay una anécdota de que para la normal, esta no era estatal, era privada. Y entonces, tal vez no había quien me ayude. Los hermanos se habían ido a trabajar a Santa Cruz, por ejemplo, estaban trabajando 3. Y gracias a Dios, mi hermano José Luis, en paz descanse, él me preguntó, ¿qué quieres estudiar? Y yo le dije, ya estoy consiguiendo una beca de enfermería. Ya fui al Hospital Seton, la entrevista, y ¿por qué te gusta enfermería? Es que yo siempre de niña jugaba con mis muñecos, o sea, inventando, mintiendo prácticamente por obtener la beca. Y él me dijo, pero no, yo te voy a ayudar, inscríbete a la normal. Y quedando poco tiempo para el examen de ingreso, pude aprobar el examen, y de ese modo, con la ayuda de ese hermano, pude estudiar. El primer año me ayudó a pagar, y los siguientes años, junto con una amiga que también no tenía muchos medios, conseguimos una beca. Una beca, y para el último año ya no habían becas, pero el profesor de matemáticas se encariñó con nosotros, y de Holanda consiguió él mediante... Los agustinos. Los padres agustinos. Entonces, de ese modo concluí la carrera, y bueno, yo me sentí conforme de haber estudiado lo que quería. ¿Cómo fue, María, llegar de Zarco hasta Tupuraya en aquel tiempo? En ese tiempo había el colectivo 2 que partía de la Melchor y América. Entonces tomaba ese colectivo hasta la avenida Potosí, y de ahí a pie. Tocaba ir a pie. Y alguna vez, posteriormente, había que dar la vuelta por la ciudad, pero había que pagar dos micros. Entonces, esa fue la forma en que más fácilmente llegaba. Y la normal era tarde y mañana algunos días. Entonces me quedaba nomás ahí para los días que se pasaba clases en la tarde. ¿Qué recuerdos quedan de la normal? De la normal, lo que recuerdo es que justo para el año en que ingresé, hubo el golpe de Banzer. De Banzer, el 71. Entonces cerraron las universidades, y muchos estudiantes de la universidad se fueron a las normales. Entonces el curso de matemática estaba lleno, éramos como 150 alumnos, creo. Y los profesores decían, piénsenlo bien, este estudio no es fácil. Y así se fue depurando de acuerdo a los años. De 150 llegamos a unos 35 a egresar. Entonces los demás se pasaban a otras carreras, o tal vez volvían a la universidad. Esa fue la razón por la que, digamos, en principio había mucho alumnado para matemática. Paralelo a los estudios en la normal,
¿Ya tú jugabas el básquet en el Club Bismarck? Oh, sí, paralelo a eso, antes de entrar ya estando en el colegio los últimos años, hubo en el barrio un grupo de jóvenes que en realidad primero los varones jugaban solo fútbol. Y las chicas algo de voleibol, pero no se asistía a campeonatos, sino desafíos con un barrio, otro barrio. Y después, poco a poco, se agregaron al grupo los jóvenes del barrio Quechisla. Y ellos tenían más visión, creo, de los deportes. Y después se empezó con el básquet. Realmente yo reconozco que los jóvenes tenían, digamos, mucha preparación. Yo reconozco los hijos en las minas, ya sea en natación y muchas cosas. Hay mucha gente que ha salido de sus lugares. Entonces se formó el equipo de básquet y bueno, recaudábamos fondos para formar la canchita, los tableros, todo ello ahí cerca a paralelo al río, cerca a la Juan de la Rosa, cerca al puente. Había un lugar como descubierto y ahí hicimos la cancha. Nuestro medio de llamar a los entrenamientos era tocar con una piedrita un poste de fierro. A las 5 de la mañana ya se escuchaba y todos a ir a entrenar. Y a propósito de entrenar, quiero mencionar a José Heredia, que él vivía en la ciudad, bueno, vio por la zona que entrenaba y él había estado ya participando en campeonatos en la cancha municipal. Entonces él se ofreció a entrenar y tenía realmente buena preparación. Jugaba y entrenaba. Entonces con él se pudo avanzar un poco más en el aprendizaje del básquet. ¿Recuerdas quiénes eran tus compañeras del equipo? Oh, sí. Las primeras fue Gaby Alcócer, las hermanas Terrazas, del barrio Quechisla de la familia Cayo y una muchacha llamada Lucy. Más que todo en el básquet, ¿no? Me refiero. De ella las recuerdo más. Sí. Y bueno, y claro, habían otras más. ¿Y cómo es que el Club Bismarck se integra a la Liga de Zarco? Como en la Liga de Zarco ya participaban, habían campeonatos fuera bueno, fútbol siempre hubo, en la Liga de Calacala. Y básquet fue la señora Blanca Aparicio que impulsaba. Entonces, como ya practicábamos ese deporte, entonces nos animamos a participar ahí. Entonces teníamos el equipo, incluso un tiempo hubo 2 equipos de mujeres, había nomás bastante. Igual en el de varones, mucho más jóvenes y más experiencia, con mayor experiencia. Y fue ahí que participamos bastante con la Liga de Zarco, con la señora Blanca. Así fue la época del deporte. Y ya en el propio club, fuera de practicar el deporte, hacíamos también actividades culturales. Por ejemplo, el ambiente antiguo de un techo amplio ahí al lado del templo. Entonces pedimos permiso y ahí los jóvenes hicieron una tarima y ahí se hacían presentaciones de veladas, ya sea por el Día de la Madre o la fecha del aniversario patrio. Entonces ahí actuábamos y hacían danzas, en sketch cómicos, en fonomímicas y había alguno que otro grupo de música. Fue muy bonita la actividad esa que hacíamos, aparte de las fiestas, ¿no? Eso es lo que hacíamos. El aniversario del club era el 24 de septiembre. El 24 de septiembre fue que se fundó y recuerdo bien, para el nombre sugirieron varios nombres y había un muchacho llamado Juan Escalante que dice, yo tengo aquí un nombre, Bismarck, ¿y qué significa? Y bueno, él hacía referencia a que era el nombre de un torpedero alemán de gran envergadura de la Segunda Guerra Mundial. Y no sé pues si el nombre no sabría por ser un nombre extraño y bueno, accedieron a que sea ese el nombre del grupo. Así que esa fue la razón por la cual se dio ese nombre.
Había otro equipo que se llamaba también 24 de septiembre, ¿no? 24 de septiembre. El equipo B, digamos. Sí. Y bueno, se eligió 24 de septiembre porque esa es la fecha real del aniversario de la Virgen, de la Merced. Incluso dan misa, hay otro pasante que da misa para esta Virgen. Y la razón del 18 de diciembre es porque es el relato que hay que había llegado a alojarse en la casa de la familia Irigoyen, y que estaba enfermo el señor y luego le ofreció, hicieron un cambio. Y entonces a su fe fue que sanara el señor, y de ahí es que se quedó el 18 por haber llegado en esa fecha la persona que llevaba a la Virgen. Así que esa fue la razón por la que hay 2 fechas. En el básquet, volvemos al básquet. ¿Ustedes han logrado ganar campeonatos? En realidad no hemos logrado, tal vez segundo lugar, tercer lugar, que yo recuerde, sí, porque habían otros equipos como el de la señora Blanca, que ella también participaba, que ganaban ellos. Sí, no, pero sí hemos seguido participando. Habremos recibido tal vez algunas medallas, pero así trofeo que recuerde, no. En fútbol tal vez sí lograron. Ya, sí, así fue esa parte. Bueno, ahora hablemos de la fiesta de la Virgen de la Merced. Bueno, de la fiesta que me acuerdo yo de niña, escuchar la banda que estaba pasando, ya llegando a algún grupo, más que todo había más antes había unos 2 o 3 conjuntos nada más. Era una gran alegría y corríamos a ver el grupo de danza. Y luego lo que sí de niña y así ya algo cuando éramos jóvenes, era que el tercer día, que se llama Calvario, había un espacio grande que decíamos terreno, la zona del Moscoso. Seguramente la familia Moscoso era dueña, pero años que no utilizaron. Entonces ahí era el Calvario, entonces todos los jóvenes niños hacíamos los huertos para el día del Calvario con nuestras frutas que teníamos en la casa, vendíamos los lotecitos. Eso fue lo más bonito de esa parte de la fiesta que recuerden. Posteriormente ya no había espacio y ya no había esto propiamente lo del Calvario. Así fue. Tengo entendido que ustedes han sido pasantes como familia García. Sí, generalmente los pasantes siempre eran familias que habían vivido años, familias notorias. Bueno, entre las cuales debo reconocer que la familia Rebollo Arias, varias de sus hijas han sido pasantes, y sí también otros vecinos, y hubo la inquietud para el 2004, recuerdo a un hermano que siempre tenía el deseo y decía, ¿y por qué nosotros no podemos ser pasantes? Y bueno, hablamos y elegimos no pasantes de un grupo folclórico, sino pasantes propiamente de la Virgen. Y hablamos y un poco impulsamos y dijimos, pero hagámoslo algo diferente de lo que siempre hace. Entonces, lo primero fue que, bueno, me encargué yo de averiguar la historia, a hacer el tríptico, yendo a la biblioteca del Verbo Divino, hablando con la señora todavía que vivía ahí, la mamá, la hija de los Irigoyen, que es Santi Esteban Irigoyen. Entonces me dio algunos datos y hicimos el 2004. Y lo otro que dijimos, no siempre es hacerle solo el traje a la Virgen, hagamos algo que sirva para todos. Entonces se nos vino la idea de pedir por familias colaboración para pagar nuevos bancos. Entonces, bueno, mi hermana menor que vivía ya en Estados Unidos, ella consiguió de allá como de 7 familias, acá conseguimos otros, animamos, y se logró cambiar gran cantidad de las bancas que están ahora en la capilla y tiene ahí su plaquita, su plaquita. Eso fue lo que dijimos, hagámoslo diferente. Y lo otro que yo recuerdo como anécdota es que se recibe a la Virgen en la casa el viernes, ¿no? Como un convite que los
conjuntos bailan así con sus trajes, no todavía con los trajes típicos, y acompañan y llevan a la Virgen a la casa del pasante. Llegaron, les invitamos un refresco, todo, y dijimos, primer día viernes no hay nada de bebida, aquí no hay nada, todo es refresco o algo más. Y recuerdo bien que había unos señores que yo los conocía que, bueno, pues que les gustaba. Y justo hicimos un refresco que se parecía a la chicha. Sírvanse, yo les serví. Tomaron, estuvieron un momento y se salieron, porque no era lo que ellos esperaban. Claro. Y eso me acuerdo bien, y eso fue una forma de unir a la familia. No solo fue que directamente nos encontramos, meses antes hacíamos reunión mensual, llamábamos a los sobrinos y hablábamos algo, ¿no? Diferente a la religión o alguna oración. Eso fue lo que me gustó que hicimos, porque dijimos, esto tiene que servir para algo, no solamente dar misa o dar comida. Eso fue lo más bonito que recuerdo de lo que fuimos pasando. María, ¿y qué cualidades, qué atributos le reconocen a la Virgen de la Merced? Bueno, aparte de que el origen por el cual llegó y la fe hizo que se sanara, don Sebastián Irigoyen. Entonces, también siempre ha habido, por ejemplo, épocas en que se ha hecho como unas visitas de la Virgen a domicilios y se rezaba ahí. Puede ser el rosario, y bueno, cada familia que recibía hacía su petición, ¿no? Desde luego siempre pidiendo más que todo la salud, unidad de la familia. Eso fue lo que me gustó, y muchos sí le tienen mucha fe. Lo mismo puedo decir yo, he pedido mucho por mi familia, y esa es la razón por la cual se le tiene fe a la Virgen de la Merced. Bueno, que ahora ha cambiado la Merced, porque antes se decía Virgencita de las Mercedes. Sí, hay una diferente, no tengo exactamente la razón, pero sí, Virgen de las Mercedes, ¿no? Entonces, es la misma Virgen que, digamos, que se toma cuando hubo la batalla en la Coronilla, que llevaron a la Virgen de las Mercedes, sacando del templo de la catedral, ¿no? Ahí es la misma Virgen. Y María, ¿recuerdas quiénes administraban la capilla, el templo de Zarco? En principio siempre dependía de Calacala, de los párrocos de Calacala, pero así de niña. Eso es de Merinó. Merinó, sí. Entonces, que yo recuerdo también, cuando era niña, yo vi a un párroco que vivía ahí en un ambiente. En Zarco. En Zarco, vivía cuando era niña, escuchaba el padre, no recuerdo bien el nombre, pero vivía. Luego, lo que sí observo es que así que se realicen matrimonios o algo así, era como una capilla que no estaba todavía o no venían a hacer esos oficios. De tal manera que para los matrimonios, muchos que yo conozco de la zona tenían que ir a la Recoleta, al Hospicio o a Calacala para lo del matrimonio. Ya posteriormente, cuando se impulsó el predio que dio una familia de donde está ahora la parroquia del Verbo Divino, ya de a poco con esta nueva edificación, ahí sí ya hubo más organización, bueno, ya más modernamente, ahí ya se realizan todos los oficios. Y aquí en la capilla, bueno, ahora está las parejas siempre eligen por su arquitectura, ¿no? En su patio hay muchos matrimonios que se realizan ahora ahí. Y solo falta un poco arreglar la parte del pasaje que han abierto, volverlo algo colonial, quedaría muy bonito ese pasaje, pero todavía no hay, creo, idea o no sé, no hay quien impulse. Ya eso depende ahora de la congregación del Verbo Divino. Sí. Pero sí, el poder hacer algo más atractivo, así haciendo que haga juego con su patio, creo que depende de la alcaldía. Oh, ya. Sí, depende de la alcaldía, quedaría muy bonito todo eso.
Así. Qué así bueno. fue. Volvamos ahora a tu actividad como docente. Terminada la normal, ¿dónde vas a trabajar? Terminada la normal, los primeros que habían egresado ya se iban que a Iquile, ya a Villa Tunari, y nosotros quedamos unos 5 o 6 entre los últimos que no teníamos puesto. Y resulta que me destinaron a Arani. Entonces fui a Arani, me presenté, el director vio a mis papeles, y yo estaba haciendo el acta de posesión y para y dice, por favor, esperemos mañana a la profesora que está en este cargo, avisarle, ella no está enterada. Y yo le dije, bueno, la profesora se enteró, fui una sola vez ahí, se enteró, ya nos encontramos en la dirección distrital, y a ella no le pareció bien recorrer de Arani a Sipe. Ella decía, me están acercando muy poco. Entonces, no quiso ceder. Entonces, a mí me cayó pues bien el ir a un lugar más cercano, a Sipe. A Sipe fui a trabajar y realmente los 4 años lo hice ahí. Y lo mismo, de los 4 años busqué para acercarme y voy al cruce a la Taquina, al Colegio Cuarto Centenario. Y de ahí, o sea que he trabajado en mi vida solo fiscales en 2 colegios. ¿En 2 colegios? Nada más. Oh. Y en Tiquipaya, en el cruce, en el Cuarto Centenario, trabajé 35 años. Sí. Y realmente era muy lindo ese lugar, todo era libre, cursos así que eran depósitos, los habían adaptado, todo libre, los alumnos entraban, formaban, no era muy numeroso, muy educados los alumnos, se comparaba con el ambiente de los colegios en el centro y decían, no, aquí son más dóciles, están más educados todavía, y esa fue la razón que formamos como una familia los profesores, y muchos trabajamos así esa cantidad de años. Ahí es ahí que me... Y seguro que los estudiantes que iban al Cuarto Centenario eran hijos de ex-mineros. Algunos, sí. Porque ahí está del siglo XX, de Catavi, Colquiri. Sí, habían bastante de esos alumnos. Y bueno, fue creciendo muchos años. ¿Y qué recuerdos tienes de esa actividad de docente en el Cuarto Centenario? Del Cuarto Centenario fue esa familiaridad de haber trabajado con un grupo de profesores que nos entendíamos muy bien. Hacíamos actividades para recaudar fondos, compraremos una máquina de escribir, hagamos esto, el otro. Y con los alumnos había como que eran más educados y se podía conversar y educarlos de la mejor manera. Lo importante era que eran responsables, estaba libre, no había paredes, pero ellos estaban y no se escapaban. Bueno, uno que otro que tal vez era, digamos, que no estaba de acuerdo en estudiar, pero después todo fue una época muy bonita. Después ya fue creciendo, se pidió edificación, se cerró, ya hubo otros colegios y es de esa manera que me siento conforme de haber trabajado ahí. ¿Y te has jubilado del Cuarto Centenario? Ahí me jubilé, sí. Ahí me jubilé y bueno, un recuerdo. Y decía yo, parece que voy a educar todavía, no solo a los hijos de mis alumnos, parece que voy a terminar de educar a sus nietos, decía, porque había padres de familia que venían y era su hijo o su hija. Fue muy bonito eso y realmente quedé muy satisfecha Y María, ¿tú hacías deporte también en el colegio Cuarto Centenario? Sí, se hacía entre profesores, no mucho, pero sí había en Tiquipaya el campeonato de básquet de profesor, sí participé más que todo en básquet. Ajá. Sí, todavía seguí ejerciendo ese deporte. Así fue. Bueno, ahora tal vez pasando a hablar de la misma zona de Zarco, me voy a referir un poco a lo que yo veía en cuanto a vecinos, digamos, ¿no? Voy a hacer referencia a algunos personajes. Sí.
Bueno, sabemos que todos tenían su huerto, hacían su producción de papa en menor o mayor cantidad. Era una zona agrícola, ganadera, sí. ¿no? Maíz, bueno, en mi lotecito había maíz, papa, haba, alguna vez hice, bueno, pues se recolectaba y para el sustento se guardaba y servía para un tiempo, ¿no? Luego habían los otros que tenían extensiones más grandes, por ejemplo, ya de niñas, jóvenes, decía, hay que ir a ayudar, especialmente la familia Sotelo, que nomás tenía grandes sembradíos, me acuerdo bien, en la producción de haba. Hay que ir a recoger haba. Entonces uno andaba entre las plantas, recogía y nos pagaban pues en haba y se ganaba. Bueno, pues eso también fue muy bonito. Luego habían las actividades de que varias personas elaboraban chicha. Va a haber chicha donde doña Salomé, va a haber chicha donde doña Luisa, ya hay arrope, vamos a recoger, nos van a regalar el arrope. Sí, vamos. Eso sí. Bueno, la población no era tan densa, más o menos yo calculo unas cerca de 60 familias, digamos, en esa zona de Zarco Central, ¿no? Unas 60 familias, pero sí habían nomás locales de expendio de bebida, pues era lo que más consumían nuestros padres, ¿no? Claro. ¿No? Entonces, y también algunos, más que todo chicharrón, había el chicharrón, bueno, luego el local de Doña Dora, ¿no? El más mentado que venía mucha gente. ¿La pata pollera? Pata pollera. También en América, aunque casi no era Zarco, pero cerca de la laguna de Zarco había un bar de la familia Velázquez. Yo era casi niña y escuchaba que ahí iba bastante gente a servirse. Y bueno, y los otros puestos más pequeños que también hacían chicharrón. Y ahí había, hecho tal persona chicharrón, iremos a comprar el resto de manteca, se decía, porque bastante se cocinaba con manteca antes que el uso del aceite. Esas fueron las actividades, digamos, en general. Pero ya luego siendo joven, digamos, bueno, así como, digamos empresas, vi la fábrica de mosaicos ahí de la familia Trigo, y ya cerca de mi casa había la de cepillos del señor Muñoz, Darío Muñoz, que dio trabajo también a algunos jóvenes, y donde más vi que dio trabajo fue mi vecino, don Ernesto Nájel, y la señora Alicia Subieta. Realmente el señor tenía una capacidad de inventiva, que él solo se fabricaba sus herramientas. ¿Qué fabricaba? Fabricaba botones. Hacía trenzar en tiritas de cuero, en madera. Esos botones los entregaba a la fábrica Fotrama. Hacía vasos para helados. La señora elaboraba vainilla que distribuía a las heladerías, a las reposterías, y hacían unos muñequitos con trajes típicos en el que yo todavía participé. Y así dieron trabajo a varios jóvenes que también venían de la zona de Quechisla, y de esa familia reconozco eso, que han sido muy activos y han ayudado. Bueno, en cuanto a la religión, ellos ya había una sola una iglesia protestante, y ellos pertenecían. Y siempre, ¿no? Que los católicos, bueno, escuchaban nomás esa disputa, ¿no? Pero había esa única iglesia, digamos. Ya después, cuando yo era joven, ¿no? Más o menos. ¿Recuerdas algunas familias de la zona de Zarco de aquella época? Oh, sí. Bueno, por la zona de digamos, de la Capilita, bueno, la familia Terrazas. Terrazas, sí. La familia, bueno, con más medios económicos, bueno, los Antesana, los Quiroga. Luego tenemos a la familia Araníbar, que tenía su producción de leche, tenía su ganado. La familia Araníbar. Luego tenemos la familia Zurita, de Gerardo. De Gerardo, nuestro artista, ¿no? Que ha sobresalido, Gerardo, donde él eran 4 hermanos varones y la mamá quedó viuda. La mamá era de estricta, que comentaba a mi mamá, le decía, si mi hijo llega
no llega hasta tal hora y yo le cierro la puerta. Era una señora de carácter que los educó muy bien. Después, bueno, había la familia Guzmán, por Lady Going, la familia Guzmán. Tenemos la familia Sierra, la familia Ayala, la familia Aguilar. Bueno, y mis tíos, era la familia Flores al lado de nosotros. La familia Molina, que tenía una chichería, pero bien concurrida. Cuando yo era niña veía nomás ahí asistir a las fiestas y el nombre era el rock and roll. Era el nombre de esa chichería, de eso porque quedaba cerca de la casa. De esos vecinos recuerdo bien. La familia Antesana, había un señor Ángel Antesana, don Rafael Antesana, y voy a destacar a la familia Müller, que realmente la señora era viuda, tenía 2 hijos, nada más, una de ellas, la hija era Zapata, Helga, y su hijo era Hans. Eran muy amantes de la naturaleza. En su terreno tenían inmensidad de árboles. Fueron ellos, los hijos, que se oponían a que se abran las calles. Tenían unos pinos delante y decían, no vamos a hacer caer. Muy amantes de la naturaleza. En la Beijing creo que incluso fueron no sé si el hijo o la hija, a amarrarse a algún árbol de eucalipto porque no querían que se abra o que se recorre el río, se abra la Beijing. Había así gente que defendía, ¿no?, el medio ambiente, pero innegablemente tenía que llegar. Claro. Zarco Central se estaba quedando sin apertura de calles, mientras el barrio Quechirle, el barrio Magisterio, el otro barrio municipal, todos estaban avanzando y nosotros seguíamos. Y al final, con la apertura de la Beijing, ya fue llegando más. Bueno, no sé si se llama progreso, porque en otro sentido, en lo humano, no es tanto así como progreso, ¿no? Claro, el progreso ha consistido en poner asfalto, abrir las calles, avenidas, poner construcciones de viviendas. Las edificaciones. Un cambio tan radical ahora, ¿no? Sí, totalmente, pero no hay otra, pues uno claro. Tiene que adaptarse. Es inevitable. Ahora, esos cambios, ¿cómo han contribuido o han modificado sus patrones de conducta de ustedes? Bueno, prácticamente yo no me he movido de las zonas, desde que era joven profesional. Bueno, he formado familia también con mi esposo de la zona y hemos tenido que adaptarnos pues al progreso y nosotros también tratar de hacernos nuestra casita. No hay otra. Los hijos de los Nájer siempre nos escriben por el chat y dicen, no, yo volvería a Zarco, pero solo si fuera como antes, con sus acequias, con sus árboles. No, ahora no. Eso manifiesta, siempre están recordando ellos al barrio. Bueno, pues hemos tenido que adaptarnos. Claro. No hay otra. De tierras de cultivo. Sí, a ver, edificaciones. Al cambio que se ha dado al de ahora, ¿no? Que es totalmente urbanizado. Sí, lo único que lamento, para que ahora antes se llamaban juntas vecinales, ahora las OTBs, lo único que lamento es que no hubo previsión de hace años, los directivos, de no prever un lugar para que sea el centro de la OTB. No tiene un predio donde tenga una oficina. Solo está en la casa del dirigente, las cositas guardadas, eso es lo único que se ha fallado. No se pudo. No se tomaron previsiones. No se tomó, a pesar de que habían lotes baldíos, es decir, de preocuparse, decir esto que sea para tal cosa. Eso fue. Eso es lo único que para Zarco Central hemos quedado así. En el tiempo de tu infancia, adolescencia, ¿qué trabajo desarrollaban las personas mayores? Las mayores, uno que otro tenía un trabajo fijo. Ajá. Por ejemplo, digamos en jardinería, iban a la ciudad. Pero después su tiempo lo dedicaban pues a hacer la agricultura para su sustento.
¿no? Y bueno, es como he mencionado, había pocos personas que producían algo, como mencioné a la familia Muñoz, Nájel, y después ya por posterior lo de la familia Trigo, que fabricaba, ¿no? Que había trabajo para las cerámicas, para todo eso. De ahí, bueno, y también la recolección de verduras, las señoras sí llevaban a vender, ya después al centro. El choclo, había gente, algunas personas que recolectaban el choclo y viajaban a la casa. Llevaban en camiones. Sí, llevaban en camiones. Luego algunos después se dedicaron nomás a vender. Bueno, no producíamos ahí, digamos, gran cantidad de tomates, pero ya se hicieron de ese trabajo, viajaban a Saipina, traían en camiones. Hay bastantes vecinas que se dedicaron a la venta de esos productos. Sé que era una zona agrícola muy productiva. Sí, sí, pero en cuanto más que todo a maíz, a papa, haba, de tomate todavía no. Los frutales que cada uno tenía. Y así, de eso fue. ¿Qué extrañas del Zarco de antes, María? Bueno, la tranquilidad y la naturaleza, el ver los árboles, y bueno, ahora más bullicio, movilidades, contaminación, no hay otra. Y si uno quiere tener ese ambiente, pues tiene que irse más lejos, ir a conseguir algún lote, algo así para tener esa tranquilidad. María, ¿y hace qué tiempo te has jubilado del magisterio? Yo me jubilé en 2014. 2014. 2014, ya me jubilé. Yo podía seguir trabajando, pero en lo físico sentía mucho cansancio en las pantorrillas. Y dije, no, hasta aquí nomás descansaré. Bueno, y me sirvió el descanso para hacer algún viaje y poderme dar esa satisfacción, el estar libre para ello. Después tuve yo a mi compañera que juntas nos íbamos a jubilar, pero ella me dice, no, disculpa, yo ayudo soltera ella, a su sobrino. Voy a reunir para el equipo dental de mi sobrina. Decía, bueno, que estaba haciendo una labor también. Y no, y así me jubilé. Ya casi para descansar. No es tanto descansar, igual sigo teniendo actividades en la familia, y encargos, poder colaborar en trámites, en todo ello. Siempre he estado lista para eso. De modo que todavía sigues activa. Oh, sí. No es como dicen, pero tú estás jubilada, tienes tiempo, no. No, siempre hay actividad. ¿Y fue fácil dejar el magisterio después de tantos años de actividad? Prácticamente yo me mentalicé y miraba del balcón de uno de los cursos y decía, bueno, tengo que retirarme, va a venir otra gente. No sentí nada porque no es que me quedé en mi casa, sino yo seguía haciendo otras actividades. Pues siempre decían que se enferman, que les viene una depresión. No me pasó nada de eso porque me preparé para ello. Así. Buenísimo. Así. ¿Y qué tal tu familia? Bueno, en cuanto a mi familia, como dije que nos vinimos, yo era la penúltima, la última nació. A mi familia, mis papás tuvieron 14 hijos. 3 murieron de niños y 11 vivimos bastantes años hasta ser adultos, juntos. 14 hermanos eran. 14, pero 3 murieron con alguna enfermedad de pequeños. Ya. Y el asunto es que el mayor sacrificio siempre recae en la madre, ¿no? Bueno, mi papá se fue mucho más antes, a los 64 años, 66 años, el 74 se fue. Entonces, mi mamá nos siempre lavaba ropa cuando éramos niños, ¿no? Atendía a la señora y entonces a la hacendada que le dio lote, y también puso una pequeña tienda que no tenía muchas cosas, más lo elemental, pero era la única tiendita cercana ahí en Zarco Central, que es la Ismael Céspedes. Venían desde el barrio Quechirla a comprar, y la característica de ella era siempre vender en peso exacto, dar
ser lo más correcta posible. Y ya luego pasó los años y ya luego hubo una señora, justo también del lado de las minas, que vino y montó un almacén grande, completo, librería, cerca, en la misma calle, y de ahí lo dejamos, lo dejó mi mamá, pero sí, esa pequeña tiendita nos sustentó bastante para el estudio, hasta para algunos nietos. Y luego ya mis hermanos siempre reconociendo todo el trabajo que había hecho mi mamá desde joven, porque ella a los 16 años ya estaba de pareja, 17 años mi papá. Entonces siempre se le hacía sus fiestas de cumpleaños. Y me llegaban de todos lados los hermanos, estábamos los 11, le hacíamos ahí su festejo y ella era como una niña, ya van a llegar tal cual. Ya llega. Y vivió hasta los 99 años. Vivió ella. 99. Le perjudicó hasta sus 95, todavía hasta se cocinaba todo, perdió el oído, eso la deprimió, y ya poco a poco fue decayendo, y bueno, vivió hasta los 99 años. Y es en honor a ella que siempre nos reunimos, por turno, los hermanos, organiza una reunión familiar. Este año termina toda la vuelta, a pesar de que se suspendió la pandemia. Este año termina la vuelta de los hermanos. Desde luego que de los 11, ahora quedamos solo 4. 4. Y los 4 se reúnen. Con todas las familias, también de los 8 hermanos que han fallecido. Sí, nos reunimos todos. Y queda muy bonito porque es un homenaje a la familia, claro, a los hermanos ya difuntos, y eso de por sí contagia a las otras familias, ya que hay algunos hijos de algunos hermanos que también se hacen ya su reunión. Claro. Ya, eso hemos tratado de incentivar. Qué bueno. Sí. ¿Y tu familia actual? ¿La mía? La tuya, sí. La mía, tengo 4 hijos, y los 4 ya han formado familia, profesionales. O sea que ya eres abuela. Abuela de 8 nietos, sí. 8 nietos. 8 nietos, sí. ¿Qué tal es ser abuela? ¿Qué tal? Lo máximo, a pesar de que la opinión de mucha gente es ya, tú criaste a los hijos, ya no tienes que ver nada con los nietos, no. No es así. No, especialmente mi esposo quiere mucho a los nietos, juega con ellos, es más como un niño. Y yo recibí la ayuda de mi mamá cuando trabajaba en magisterio, cuando eran pequeños, y bueno, no es que por eso, sino que me nace. Claro. Me nace ayudar también, porque gracias a Dios todavía tengo salud. Entonces es la razón por la que sigo ayudando todavía, si es que me piden mis hijas. Felizmente las últimas nietitas están de 9 años, ya grandecitas, ya están. Los demás, y la mayor de 20 años. Así. Qué bueno. María, ya para acabar la entrevista, de aquí para adelante, ¿qué todavía queda por hacer? En cuanto a mi familia. A tu familia, a nivel personal. A nivel personal y en cuanto a mi familia, siempre está en seguir aprendiendo en todo sentido. A mí, digamos, en cuanto a lo religioso especialmente, bueno, de joven por los quehaceres uno no se dedica a ello tanto, ¿no? Y más o menos ya con la pérdida del primer hermano, con una homilía de uno de los padres, que uno tiene que estar preparado para todo, de ahí empecé a asistir asiduamente a las misas. Aparte de ello, siempre me gusta investigar, escuchar, pueden ser testigos de Jehová, pueden ser los mormones. Pasé 2 clases de los mormones que van a las casas y dije, bueno, le invitamos a la iglesia que para el bautizo. No, gracias, a mí me gusta enterarme de todas las líneas porque sé que todos van a lo mismo. Y actualmente estoy también asistiendo a una escuela de formación, de superación personal. Se habla de todo, donde implica todas las religiones, todo ello, y yo me siento conforme, estoy con eso. Y para ayudarme a mí, y bueno, si yo mejoro, voy a ayudar a mi entorno. Ese es. Y en algunos proyectos que tienen los hijos, también en la medida que podamos, siempre estamos apoyando, si se puede en lo material, porque sabemos muy bien que los jubilados es muy bajo el sueldo, y vamos apoyándolos en lo que se pueda.
Es esa la perspectiva, no solamente con los hijos, siempre el entorno, los sobrinos, los hermanos, estamos pendientes unos de otros para colaborar. Es así. Bueno, María, quiero agradecerte por haber compartido esta tu semblanza de vida en Memorias que Perduran. Tu despedida del público que verá el programa. Muy bien, gracias. Bueno, agradezco nuevamente para poder haberme dirigido y haber dado mis vivencias, que si puede servir de algo a alguien, estaría muy conforme. Gracias. Bueno, María, el agradecido soy yo porque de verdad nos has ayudado a recuperar parte de la historia no escrita de Sarco y que la vamos a expresar además en una revista que vamos a producir con los estudiantes de la carrera de Comunicación Social. Y a propósito, organizaremos también una feria para que los estudiantes muestren los productos que van a elaborar a lo largo de este semestre hacia finales de junio. De modo que el aporte que estamos recibiendo con este ciclo de entrevistas va precisamente en esa perspectiva, de recuperar aquello que no se ha escrito y que ahora intentamos ponerlo en revista y en el programa Memorias que Perduran. Ha sido grato conversar con María García Crespo, profesora de matemáticas, formada en la Normal Católica, trabajó en SIPE y pues más de 3 décadas en el Colegio Cuarto Centenario, en el cruce de la Taquiña. Una experiencia sin duda en el magisterio que ha logrado contribuir en la formación de los jóvenes de ciclo medio, pero también el haber compartido sus vivencias en torno al Club Bismarck, el Club Bismarck, un equipo de mujeres, un equipo de varones que logró participar de la Liga de Sarco, en aquel tiempo comandada por la profesora Blanca Aparicio. Sin duda, un espacio también de intercambio, de actividad deportiva con otros equipos de la zona. Interesante conocer también el apego hacia la Virgen de las Mercedes, ahora llamada Virgen de la Merced, donde también ha contribuido a cohesionar a las familias en torno a la fiesta del 24 de noviembre, del 18 de diciembre, que sin duda son acciones que aún quedan en el recuerdo. Y Memorias que Perduran precisamente nos permite rememorar a través de esta entrevista aquellas anécdotas, aquellos hechos que ahora están registradas en imágenes y que pronto lo tendremos publicado en una revista. Amigos, ha sido grato estar con ustedes. Hasta pronto.